Present simple. La inmensa mayoría de las veces que hablas en español, fíjate que son frases que haces en presente. Por ejemplo, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vas? ¿Qué comes? ¿Dónde vives? ¿Qué estudias? Eh, ¿A dónde vamos? ¿Qué quieres hacer? Todo eso es en presente. Luego lo siguiente más utilizado es el pasado y ya lo último es el futuro. Por eso es muy importante que sepas bien decir frases en inglés en presente, present continuous, cosas que estás haciendo en este preciso momento y que ya lo hemos estudiado, qué estás haciendo, y present simple, para frases, para ideas, para acciones que haces habitualmente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo estudio en el IES Cervantes. I study at Cervantes Secondary School in Madrid. Vamos a ver cómo se hace esto en inglés. Pero primero quiero que te fijes en una cosa en español. Observa, tienes muchísima suerte de ser nativo español, porque para alguien que no sepa español, esto de los presentes y los tiempos verbales es una locura. Fíjate, imagínate que le tienes que enseñar a un americano, a alguien que no sabe español, cómo decir, con el verbo comer, frases en presente. Yo como. Muy bien, pues el americano dice, ¿cómo? Muy bien. Como. Yo como. Muy bien, venga, pues tú. Tú como. Y le tienes que decir, no, me vas a perdonar, pero cuando tú dices tú, hay que terminarlo en ES. Ok. Así que yo como, tú comes, él como. No, lo siento mucho. Cuando es tercera persona del singular, es simplemente una E. Y si es nosotros, entonces es hemos. Y así sucesivamente. Te estás dando cuenta que cada vez que cambiamos el sujeto, estamos cambiando el verbo, la terminación del verbo. ¿Vale? Bueno, pues estamos de suerte. ¿Por qué? Porque en inglés esto es mucho más sencillo. Sencillo no, sencillísimo. Fíjate, aunque ya lo sabes. Ponemos un sujeto, pones el verbo y ya está. Se acabó. No hay más que hacer. I go, I eat, I study, you study, they study. Lo único que tienes que saberte son verbos en inglés para poder expresar tus ideas. Bueno, te he mentido un poco porque sí que hay una pequeña dificultad, es que en las terceras personas del singular, es decir, cuando te estés refiriendo a él, cuando te estés refiriendo a ella o a ello, un perro, un gato, una cosa, un coche, ¿sí? Hay que añadirle una S. Pero es lo único, ¿de acuerdo? O sea, que en vez de decir I play, you play, si dices he, hay que decir he plays. She plays. My father, mi padre, o sea, él, plays. ¿Ok? Es la única dificultad que tenemos. Vale, y si quiero decir algo que no, en negativa, ¿cómo se hace? Bueno, pues para eso tenemos dos muletitas que son don't y doesn't. Don't lo vamos a utilizar todo el rato y doesn't para esas terceras personas que ya te acabo de comentar. She, he o it. Y luego el verbo. El verbo normal y corriente. Por ejemplo, yo no estudio. I don't study. Ella no come. She doesn't eat. Ya está, el verbo normal y corriente. Para preguntar, pues para preguntar, nosotros también nos vamos a apoyar en estas dos muletitas que tenemos aquí. Do. Do you live in Madrid? Y fíjate, si empiezas la pregunta con estas dos palabras, o do o does, recuerda que es para he, para she o para it. Poca información vas a obtener porque solamente te van a poder decir o yes o no. Do you live in Madrid? Yes, I do. Does he study English? No, she doesn't.
Si quiero ser un poco más cotilla, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues supongo que estarás adivinando que hay que poner alguna palabra de la vieja del visillo, es decir, where, when, what, why, etcétera, etcétera. ¿Cuándo vamos a utilizar el present simple? Así que we use the present simple for general truths and facts, por verdades que son tal y como son y no tienen ningún tipo de discusión. Por ejemplo, birds fly, los pájaros vuelan, o dogs bark, los perros ladran. ¿Okay? Pero lo más habitual que vamos a hacer con el present simple es para expresar ideas que hago habitualmente, acciones que hago habitualmente, habits and routines, hábitos y rutinas. Por ejemplo, I wake up at 7 o'clock every day, I go to school every day, algo que haces habitualmente. También lo vamos a usar para acciones que son permanentes, como por ejemplo, I study at Cervantes Secondary School, I live in Madrid, something that you usually do, okay? Spelling forms. Y ahora vamos a ver cuáles son los problemas que tenemos a la hora de escribir correctamente el present simple. Bueno, de lo único que nos tenemos que preocupar es cuando añadimos la S. Si tú tienes un verbo, la S para las terceras personas del singular, recuerda he, she o it. Teníamos que añadir una S al verbo principal. Si un verbo entonces termina en una consonante y luego termina en Y, la Y se convierte en una I latina y la S la añadimos de esa manera, studies, ¿ok? Si tenemos el verbo que termina en una O, ¿qué es lo que ocurre? Pues que además de añadir la S tenemos que poner la E. Goes, do, hacer, does, ¿ok? Si tenemos el verbo y termina en CH, watches, termina en una S, passes, termina en SH, pushes, termina en una X, fixes. Además de la S, estamos añadiendo una E. También con la Z.